Hola, ¿qué tal? Esta sería la otra continuación del quinto ejercicio. Como lo ven, ya es un poquito más completo y es un poquito más tardado, pero pues vale la pena aprender este patrón de diseño. Entonces, lo último que hicimos fue llamar en nuestro método main los objetos que vamos a necesitar eh, lo que tenemos en el paquete vista, en el paquete modelo y en el paquete controlador. Si se dan cuenta, poco a poco fuimos armando este patrón de diseño. Y por último llamamos al controlador, que es el que nos da las últimas acciones. También pudimos ver que estábamos ejecutando y el botón de registrar funciona totalmente. Esto no lo vimos en el video anterior, pero por ejemplo, si no llenamos los campos, pues no procede a hacer la acción de registrar los datos, ¿verdad? Entonces acá dice que llene todos los campos y no se muestra en consola nada porque pues no registramos ningún dato. Ahora lo que vamos a hacer es configurar este botón para ver la otra ventana y la tabla con los datos. Bueno, entonces vamos a la clase que está en registrar cont. Bueno, la clase que se llama registrar cont. Vamos a agregar acá un método eh, para hacer esto, ¿verdad? Lo de las tablas. Listo, entonces recordemos también que en el primer video, al momento de crear la ventana de registros, también utilizamos acá agregamos la tabla, ¿verdad? Pero también le agregamos un objeto que es el default table model. Entonces ahora lo vamos a utilizar. Voy a crear un método privado también. Vamos a ver, donde lo vamos a llamar mates. Void no va a retornar nada. Ver registros, que es la acción que hace el botón. Entonces, aquí voy a crear el objeto default table model va a ser igual a new default table model. Agregamos acá y listo. Entonces, esto también nos importa. Tenemos que importarlo. Si no lo hace el IDE automáticamente, como a mí me lo hizo, tienen que importar esta línea. Y listo. Ahora voy a agregar esto que nos puede servir a futuro, que es para poder, al momento de que le demos un clic a una celda, para que no se pueda editar. Entonces, para que el usuario no la pueda editar desde ahí, vamos a hacer un uso de un método, vamos a sobreescribirlo. Public boolean. Esto tampoco es necesario, pero creo que en un ejercicio más adelante voy a utilizarlo. Entonces vamos a hacerlo de una vez para que se vayan familiarizando. Entonces aquí pide como parámetros vamos a pasarle no de tipo entero que va a ser la fila y también la columna. Eh, Boolean, acá retornaron false. Listo. Aquí me tira un error. Bueno, voy a borrar esto. No lo voy a cortar. Aquí no es un punto y coma, acá me confundí. Es esto. Y pegamos dentro esto. Aquí me falta el punto y coma. Listo. Bueno, ahora después de escribir este método, vamos a utilizar el objeto model que acabamos de crear, que está acá. Vamos a acceder a .setColumn. Recordemos que no tenemos ninguna fila ni ninguna columna, entonces vamos a iniciar a contar desde el 0 para agregarlas. Model. Vamos a agregar el encabezado que sería add column y vamos a nombrar
Bueno, el encabezado va a decir nombre. También vamos a agregar una para apellido. El encabezado va a decir column, va a decir apellido. Vamos a agregar otro que va a ser para el cargo, otra columna. Entonces el encabezado de la columna va a decir cargo. Listo. Ahora vamos a rellenar la tabla. Lo haremos con un ciclo for. Eh, lo declaramos como siempre, int igual a 0. La variable i sea menor a los datos que tengamos. Recordemos que datos es el arreglo, por eso tenemos la propiedad .len, coma y más, que vayan a aumento. Entonces, colocamos acá un condicional también, porque vamos a llenar la tabla con los datos existentes. Entonces, si el arreglo de datos en la posición i es diferente de nulo, o sea, que tenga datos, tiene que estar lleno, vamos a agregar una fila. Entonces vamos .model.add para agregar, pero en este caso no va a ser una columna, va a ser una fila. Add row. Vamos a utilizar lo primero que nos muestra acá. New object. Y también, bueno, acá vamos a agregar datos. Datos, el arreglo datos en la posición en la que vaya en ese momento el ciclo for. Y obtenemos get nombre. Vamos a agregar el otro dato que sería datos y .get agregamos el otro dato, datos y .get cargo. Recordemos que este get está obteniendo es para obtener el valor que tenga en ese momento el ciclo for. Por ejemplo, si va en la posición 1, digamos, vamos a agregar una fila con todos los datos que estén relacionados en ese momento. Y bueno, aquí ya estaríamos llenando una fila y así va a ser con las otras filas dependiendo del tamaño del arreglo. Y por último, en la ventana registros, en este caso, recordemos que la ventana registrar ya la utilizamos. Ahora voy a utilizar la ventana registros, que es donde está esta tabla. Muy bien, en la ventana registros vamos a acceder a la tabla, la llamamos tbl registros.set. Vamos a setearlo. Entonces vamos a hacer uso del model, que fue el objeto que declaramos. Le pasamos como parámetro model. De esta manera estaríamos llenando la tabla con los datos que tengamos en ese momento en el arreglo. Bueno, aquí ya terminamos esto que sería para rellenar la tabla. Algo que no he utilizado es que si se dieron cuenta al momento de llenar un campo, no se eliminaban los datos. Voy a agregar un mensaje antes de vaciar los campos que diga eh, registro datos registrados con éxito. Y luego de mostrar este mensaje vamos a vaciar textos. Y listo. Ahora acá colocamos un if para el botón registrar. Vamos a colocar otro if si en el caso de que utilicemos el punto, utilicemos el otro botón. Entonces vamos a colocar if punto. Vamos a acceder a get source. Si estamos presionando ese botón, ¿qué botón? Va a ser el botón de la ventana registrar.btnver. Si presionamos ese botón, lo que vamos a hacer es ejecutar el método que acabamos de crear, que sería this.verregistros.
Y al momento de presionar ese botón vamos a abrir la ventana. Dispunto, em, vamos a ver, de la ventana registros, punto set visible, y vamos a pasarle un true. Entonces en el momento que hagamos clic en el botón vamos a poder ver la ventana. También vamos a posicionarla en punto set location relativamente la ventana registrar que aparece en el centro. Y también vamos a poner que no se pueda de tamaño. Esto es opcional, ¿verdad? Pero a mí me gusta ponerlo así. Set y ponemos false. Listo. Antes de continuar, vamos a recordar que este botón ya lo agregué en el constructor. Entonces ya tiene acción, ya puede escuchar cuando nosotros le demos un clic. Pero creo que esto sería todo lo que tenemos que hacer. Veamos si funciona. Ok, acá está vacía la tabla, pero si se dan cuenta tenemos nombre, apellido y cargo. Anteriormente no, pues no tenía nada porque se lo habíamos quitado. No vemos ningún dato. Vamos a registrar María Pérez. Cargo gerente. Tenemos un dato. Vamos a agregar otro. Luis López. Cargo subgerente. Se dan cuenta, acá primero agregamos a María y solo vemos ese dato. Ahora agregamos a Luis, vemos dos datos en el arreglo. Vamos a agregar un tercer dato. Carlos Muñoz. Y cargo vendedor. Lo registramos y listo. Está Carlos Muñoz. Veamos si nos muestra en la tabla. Y efectivamente, tenemos a María Pérez como gerente. Tenemos a Luis López como subgerente. Carlos Muñoz como vendedor. Em, y bueno, vamos a agregar otro para que veamos que se está actualizando la tabla, ¿verdad? Aunque anteriormente ya lo habíamos visto porque no teníamos ningún dato. Ponemos Juan Martínez y le damos en registrar. Dice que llene todos los campos porque no tenemos este campo lleno. Si se dan cuenta, no se registró acá en la consola. Entonces ponemos que también va a ser un vendedor. Vamos en registrar y ahora sí se muestra en la consola. Eso quiere decir que lo hemos registrado. También otra cosa es que vemos el mensaje de que lo hemos registrado con éxito y que esto está, bueno, que se vacía. Se vacían los textos. Vamos al de registrar y listo. Entonces tenemos otro registro acá que es vendedor, Juan Martínez. Con esto estaríamos terminando este ejercicio. Recordemos cómo es este patrón de diseño. Creamos los paquetes vista, que es donde van las ventanas. El paquete modelo, que es donde están los datos. En el datos VO colocamos los atributos que va a tener nuestra ventana. Aquí pueden ir mucho más datos también, no solamente estos. Em, Aquí en datos DAO tenemos el- los métodos que nos van a servir, por ejemplo, para insertar. Aquí también pueden ir los de eliminar, actualizar, etcétera. Y también creamos la carpeta controlador para la ventana. Aquí controlamos el acceso bueno, damos manipulación a los datos que nos pasa el usuario y asimismo se los regresamos. Em, y en el método main llamamos a todos los objetos que utilizamos para que podamos verlos, ¿verdad? Aquí también debemos inicializar la ventana que queremos que se vea primero y eso sería todo. Entonces pueden ver el video ahí detallado, ponerle pausa y eso sería todo para este ejercicio. Muchas gracias. El siguiente ejercicio va a ser más completo. Vamos a agregar posiblemente alguna función para eliminar o para actualizar los datos que vayamos registrando. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente.